Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, estamos otra vez conectados contigo. Recuerda que estamos conectados en vivo por medio de internet y participamos por esta forma a muchos lados, muchos lugares, gracias a las redes y a la tecnología y a la comunicación. Esperamos que te sigas cuidando. Tenemos una pandemia, no ha bajado y tenemos que estar vigilándonos. No pierdas el paso. Continúa con tu cubrebocas, haciéndote tus manos y guardando sana distancia. Para esto, hoy nos acompaña la doctora Amalia Becerra Aquino. Ella es médico cirujano, está egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una especialidad en pediatría por la misma universidad. Hace su subespecialidad en infectología en el Instituto Nacional de Pediatría. Es como médico adscrito al Servicio de Pediatría del Hospital Metropolitano desde 1999 al 2005. Fundó la clínica de VIH en el Hospital Metropolitano en 1999. Fue jefe del Servicio de Epidemiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Metropolitano en Nuevo León del 2005 al 2017. Past President de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica del 2012 al 2014. Past President del Colegio de Infectología de Nuevo León 2016-2017. Delegado de México para la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en el periodo 2014-2016. Es investigador tipo C, es investigador C por los Institutos Nacionales de Salud. Es investigador principal, fíjense, investigador principal en diferentes estudios de vacunas, en publicaciones internacionales, y esto es desde el 2002. Si alguien sabe hablar de vacunas, es la doctora Amalia. Autor y coautor de diferentes libros de infectología y artículos científicos. En el año 2011 obtiene el Premio Nacional de Innovación en la Calidad. Tiene diplomado en Administración de Unidades de Salud y diplomado en Seguridad e Higiene, todo esto en el 2013 por la UNAM. Tiene diplomado en Administración de Hospitales también por la UNAM, 2020-2021. Actualmente se desempeña como subdirectora médica del Hospital Metropolitano y su práctica privada en el área de infectología. O sea, estoy honrado y tengo una excelente persona, una persona muy valiente que ha estado al frente de todo esto. Doctora Amalia, gracias por venir. Le agradezco, le he perseguido con este problema toda la vida, pero tenemos puntos que tenemos que primero cuidar y luego salir adelante. Gracias. Agradecida por la invitación, por permitirnos platicar con el auditorio y transmitirles algunas recomendaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. ¿Qué es el COVID? A partir de marzo del 2011, bueno, en febrero, enero, hay un comunicado a nivel internacional por parte de la OMS que hay una infección que se está saliendo del borde, y el 11 de marzo del 2020 se declara por la OMS como una pandemia del COVID. Sí, así es. ¿Qué es el COVID? En diciembre del 2019, en China empezaron a ocurrir casos y muertes, y posteriormente se supo que era un virus nuevo. Efectivamente, en marzo del 2020 se define por la Organización Mundial de la Salud que esto es una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es una infección que afecta a todo el mundo. Es así, una infección que afecta a todo el mundo, a todos los países. ¿Qué es? Es un virus respiratorio que tiene como característica principal que partes del virus se adhieren al epitelio respiratorio, esto es, se pegan para que nos podamos entender, y entonces empiezan a ocasionar daño. Y vienen una serie de manifestaciones que hoy conocemos que son muy, muy amplias.
al principio pensamos que era solamente respiratorio. Hoy sabemos que puede tener afectaciones sistémicas, esto es todo el cuerpo. Sabemos que puede afectar a niños, sabemos que principalmente afecta a personas que tienen alguna enfermedad previamente. Entonces, estamos ante una enfermedad que puede llegar a ser grave y mortal, como ya lo hemos comprobado en casi 2 años que llevamos en la pandemia. Sí, 2 años de estar viendo estudios y estar ustedes viendo pacientes y darse cuenta de que esta enfermedad ataca a todas las células de todo el organismo. Así es. No hay una célula que no quede exenta de haberse presentado sin enfermedad, sino que todas. Es por eso que dicen a veces, no era diabético, pero se hizo diabético, sí, porque el virus llegó al páncreas y alteró la función del páncreas. ¿No es así? Y no solamente eso, todavía estamos aprendiendo cosas de cómo va a quedar un paciente posteriormente a haber tenido COVID. Es decir, ahora hay algo que ya se acuñó, un término que ya se conoce, que se llama post-COVID. Es decir, el paciente que tuvo COVID puede tener una serie de situaciones o de secuelas con las que a lo mejor va a tener que vivir toda la vida. Sí, esto sí, las secuelas se están presentando. Y ahora que llegan a la consulta, gente que padeció en su tiempo COVID, llega y dice, doctor, a mí me quedó de secuela dolor, me canso mucho, es más, puedo estar trabajando y de repente me tengo que sentar, aunque sea unos 10 o 15 minutos, porque me falta el aire y quedo muy cansado. Algunas pueden ser secuelas temporales, por ejemplo, en muchas ocasiones el cansancio es temporal, pero puede durar semanas, una fatiga extrema. Y en algunas ocasiones son permanentes, como la fibrosis pulmonar. A veces sabemos o escuchamos que los hospitales estuvieron llenos de pacientes intubados o con altos requerimientos de oxígeno, y muchos de esos pacientes salieron adelante, pero salieron adelante la etapa hospitalaria. Falta la etapa de casa, donde cómo voy a lidiar en casa con una fibrosis pulmonar que me va a limitar de por vida mis actividades, porque requiero oxígeno permanentemente. Qué grave es esto, ¿no? Y qué pena para aquellas gentes que llegan a tener, pues, esta secuela de una fibrosis pulmonar y que va a estar atado a un tanque de oxígeno, a una manera de no hacer mucho movimiento porque le va a faltar oxígeno. Las personas que tienen problemas a nivel neurológico, de olvidos, de distracción, de falta de concentración. Hay alteraciones en la memoria, que también lo hemos visto en el post-COVID, y también hubo alteraciones en la salud mental. El componente emocional y la ansiedad fue algo que jugó un papel determinante en la hospitalización, o en el inter de que te hospitalizas y no te hospitalizas. El proceso de ansiedad desarrollado por los pacientes fue increíble. La semana pasada estuve platicando yo con una persona y me comentó, y lo he oído en varios pacientes que han tenido COVID, que ellos pensaban que esa noche ya no la pasaban. Dice, doctor, yo estaba acostado y yo realmente pensaba que esa noche ya no iba a amanecer. Yo ya no amanecí esa noche. Y de ahí salí y empecé a seguir adelante y ya. Pero tengo problemas, traigo secuelas en cuanto a restricción de ejercicio, traigo molestias, dolores articulares, algo de indigestión, o sea, les cambió la vida. Totalmente. El haber tenido COVID grave, estar hospitalizados y sentir la falta de oxígeno es sentir el ahogamiento. Te estás ahogando, literalmente. Puede ser que mejores como parte de la evolución de COVID con los tratamientos, pero también puede ser que no mejores porque llegaste tarde. Sí, hay un punto en el cual la atención médica es primordial para salir adelante y no pasarse ese punto, porque empieza ya a dificultarse la recuperación. Así es. Yo platicando con una persona que tuvo COVID, me decía, doctor, haga de cuenta que usted agarra una bolsa de plástico, se la mete en la cabeza y empieza a respirar. Llega un momento en el cual
empieza a desesperarse y por más que jale aire dentro de la bolsa ya no va a haber. Y usted sabe que está tratando de inhalar y no entra aire, usted siente que no entra aire. Tan desesperante así es. Es así, es una sensación de ahogamiento. Por eso hubo momentos en que en los hospitales se usaron un dispositivo que ya existía, pero se puso mucho en boga ahora en la pandemia, que son las cánulas de alto flujo, que son como unas puntillas nasales más gruesas que lo habitual, pero que te dan un flujo impresionante de oxígeno hasta 100 litros por minuto. Imagínense, con un tanque puedes llegar hasta 8 litros por minuto. En el hospital con ese dispositivo dábamos hasta 100 litros por minuto. Y aún con ese flujo de oxígeno y cantidad de oxígeno, el paciente se estaba ahogando y requería intubación. Y en ese momento nos enfrentamos a dilemas que nunca en la vida habíamos visto. El paciente que requiere intubación y no lo acepta. Sí. Porque el miedo y todo lo que está alrededor de la enfermedad, hay muchas cosas ya, muchos determinantes alrededor de esto, y hacen que un paciente vaya a los hospitales ya con predisposición. De no intubarse, de no tener mucha asistencia médica. Así es, pero si un paciente está en esa condición, el ahogamiento que decíamos hace un momento, y no te intubas, vas a fallecer. Increíble, ¿no? Todo lo que puede pasar por una predisposición que se tenga. ¿Cuál es nuestra situación actual? Actualmente estamos nosotros iniciando lo que se le ha llamado un incremento de casos que se le ha conocido como olas. Ya la tenemos en el estado porque ya tenemos algunos días que estamos arriba de los 1,000 casos, ¿verdad? Pero aquí la pregunta sería, ¿y qué hay de diferente? Porque ya tenemos mucho en esto. Es la 4ª vez que nos pasa. No hemos podido salir. ¿Cuál es la diferencia de esta ola a la anterior? La primera es que ya no es nuevo para nosotros. Ya aprendimos. Y si no hemos aprendido en 2 años, pues algo no está bien. Sí. Pero ya debimos de haber aprendido muchas cosas, entre ellos las medidas básicas como higiene de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social. Y una 4ª que se tendría que agregar en este momento a las 3 primeras que hemos venido repitiendo muchísimo, que es la ventilación. Hoy sabemos que este virus se transmite primordialmente por aire. Al principio de la pandemia teníamos mucho miedo a las superficies. Hoy sabemos que las superficies no juegan un papel tan importante como la transmisión por aire. De tal manera que la ventilación en los lugares es esencial. Entonces la ventilación se sumará a las otras 3 medidas que ya conocemos a lo largo de toda la pandemia. Entonces ya lo conocemos, ya tenemos más tratamientos y ya tenemos, ojo, una herramienta primordial para todas las enfermedades infecciosas que son las vacunas. Hoy esta 4ª ola nos encuentra de una manera diferente. Sí, un porcentaje de la población está más ya vacunado, probablemente no como quisiéramos y a lo mejor no con las vacunas que yo en lo individual o tú en lo individual o cada quien en lo individual quisiera, pero estamos vacunados, entonces esperamos que sea diferente. ¿Vamos a tener casos hospitalizados? Sí, muchos, sí, y graves, sí. Pero lo que esperamos es que sea diferente a la tercera, que tengamos nosotros un comportamiento diferente para tener resultados diferentes. Sí, porque como que se ha minimizado la acción de prevención. Pienso yo que en estas últimas semanas, en estos 2 últimos meses, la prevención se minimizó, estamos vacunados, no hay ningún problema, vamos a hacer distanciamiento y empezó a haber reuniones importantes con mucha gente, ¿sí? Donde iban pacientes ya con infección, sin decir nada, se callaban y de repente se dan cuenta que todos los que estuvieron en esa reunión ya traen una infección. Así o sea, es. creció enormemente el porcentaje de pacientes infectados. Entonces, como que se está minimizando un poco esto.
Yo creo que la recomendación para la población es hay que seguir las medidas de prevención básicas, que son las que podemos hacer cada uno de nosotros en casa y al salir. El uso de gel antibacterial, el cubrebocas, que es la barrera más efectiva para prevenir la infección, el distanciamiento social y la ventilación de espacios. Y si podemos hacer actividades al aire libre, o sea, las reuniones, no es que se promuevan las reuniones, pero sí hay que reunirse por necesidad de trabajo, etcétera, en lugares ventilados, amplios y ventilados. Eso es, esa sería la cuarta medida de prevención, y eso lo pueden hacer todos. Además, agregamos la herramienta de la vacunación. Hay mucha gente que no quiere vacunarse. ¿Qué pensaríamos de ellos? Respetando su punto de vista como individuo. Claro. Las vacunas son herramientas que salvan vidas, pero es una herramienta, hay que entenderlo, de salud pública. Es decir, es para el bien mayor. Yo requiero que haya muchas personas vacunadas para tener un efecto en la población. Si tengo poquitas personas vacunadas, el efecto se va a diluir. Entre más población vacunada, el efecto va a ser mayor. Las personas que no se acceden a su vacunación de manera voluntaria, como bien lo dices, pues es voluntario, ¿verdad? La aplicación de la vacuna en nuestro país es voluntario, pero es una decisión que ellos podrán tomar, pero yo los animaría y les recomendaría que siguieran las medidas de prevención básicas. El problema es que a veces ni seguimos las medidas ni estamos vacunados. Hay algunas personas vacunadas que son muy cuidadosas con sus medidas, pero hay algunas que no lo son, ¿sí? Y recordemos que nosotros como individuos somos importantes, pero somos una parte de una sociedad. Cada uno de nosotros tiene un núcleo alrededor. Sí. Y a lo mejor ese núcleo, no todos tienen un organismo tan fuerte como el nuestro. A lo mejor en mi núcleo hay personas que son muy susceptibles o que tienen comorbilidades importantes. Eso también habría que considerarlo. A lo mejor no me voy a enfermar yo o me voy a enfermar muy levemente, pero el que está a mi alrededor no estamos seguros si se va a enfermar levemente. Sí, eso lo habíamos mencionado anteriormente como microesferas. Yo tengo una microesfera que es mi familia y son 2 o 3 allegados. Si alguien de esa microesfera tuviera que salir a algún lugar con riesgo, al regresar a esa microesfera debería guardar por lo menos una cuarentena para los que estamos en esa pequeña esfera, estar cubiertos y no tener riesgo. Estar seguros. Entonces, esas microesferas las tenemos que hacer y tenemos que tenerlas presentes en todas las actividades que hacemos. Y creo que hoy hicimos ese ejercicio así tal cual para las fiestas que acaban de pasar, para las reuniones de Año Nuevo y de Navidad. Seguramente todos estuvimos en la decisión de con quién me voy a reunir. A ver, fulano, sutano, mengano, sí. Fulano, sutano, mengano, no. Mi familia y quién es más, o nada más mi familia. Fue un ejercicio que estoy segura que todos hicimos el 24 y el 31. Así es. ¿Verdad? Para tratar de tener una reunión, si es que la hicimos, con seguridad. Y si no, probablemente nos quedamos con las personas que vivimos, que también es una manera muy segura. Yo he estado comentando y platicando con los pacientes y les he preguntado cómo lo hicieron. Pues nos reunimos nada más nosotros en la casa. No salimos a ningún lado, estuvimos mis hijos, mi esposa y yo, y no fuimos a ningún otro lado. Uh-huh. O sea, esa microesfera se respetó. Y es gente que está bien ahorita, que no ha tenido infección. Linda Cázares nos pregunta, muchas personas que ya están vacunados piensan que con eso es suficiente y ya no se cuidan mucho. Ya lo comentó la doctora, que debe de seguir teniendo sus precauciones. Sus medidas básicas. Acordémonos que el principal objetivo de todas las vacunas es prevenir enfermedad grave y muerte. Y eso es de todas las vacunas, no solamente hablando de COVID. Tétanos.
tétanos, varicela, Difteria, rotavirus, neumococo, poliomielitis, todas fueron creadas con objetivo primordial de impactar la mortalidad. Y hoy estamos viendo, cuando menos en el inicio de esta cuarta ola, seguramente les llama la atención porque los casos se dispararon alrededor de los 1,300 y las hospitalizaciones van lento. Y luego la gente empieza a pensar, pero qué raro, ¿por qué está sucediendo esto? Señores, este es el impacto de la vacunación. Esas curvas se han visto cuando hablamos de neumococo, cuando hablamos de rotavirus, cuando hablamos de varicela. Justamente eso es lo que pensamos. Ingresa una vacuna y empezamos a ver cómo disminuye la mortalidad. Sí los casos, no en la severidad o el impacto que uno quisiera. No hay ninguna vacuna 100% efectiva. Pero vamos a ver un impacto en la mortalidad. Eso estoy segura que lo vamos a ver. Y es lo que decíamos, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hablamos y ahora los mensajes que se enviaban es decir, bueno, pues los que llegamos y por los que no están, un saludo y que todo haya salido bien con las personas que ahora ya no nos acompañan en esta mesa, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, se trata de evitar esa falta de esa persona. ¿Hacia dónde vamos? Creo que tenemos que aprender a vivir con el virus. En el transcurso del tiempo, ya llevamos casi 2 años, pero con el transcurso del tiempo este virus se va a transformar en algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Para siempre, no se va a ir. Tenemos que aprender a vivir con él de una manera diferente. Tenemos que saber si nuestro esquema de vacunación se tiene que reiniciar cada año, o solamente tengo que poner refuerzos cada año o 2 veces al año. Eso todavía estamos en eso. Estamos en la generación de conocimiento para ver qué vamos a hacer en los siguientes años. Dentro de toda esta situación tan complicada, estamos viviendo un momento histórico. Se está generando conocimiento diariamente que en años siguientes va a ser lo que va a dictar el comportamiento de cómo le vamos a hacer. Ahorita lo estamos aprendiendo. Hoy nos pusimos en un esquema, se está poniendo un refuerzo, por parte de nivel federal se está ofreciendo un refuerzo a las personas mayores y al personal de salud. En Estados Unidos ya se está poniendo a todos los grupos de edades. Tenemos que ver cómo va a quedar nuestro esquema de vacunación en México, si lo vamos a reiniciar o si vamos a poner refuerzos. Hay mucho que ver, pero por lo pronto lo que sí sigue vigente son las medidas básicas. Las medidas básicas y como se dice, la vacunación tiene mucho que avanzar. Tenemos que estar esperando varios años más para saber si esta vacunación va de acuerdo, si se está obteniendo la respuesta que se está buscando con la cobertura total de esta vacuna. Entonces, vamos hacia eso, a tratar de ver que toda la gente tenga un esquema completo y saber cómo se va a comportar. Así es. La prevención ya hemos hablado. ¿Qué más podemos hablar de todo esto que es prevención? Yo creo que la prevención la dividimos en medidas específicas, como son la vacunación, como ya dijimos. Me preguntan mi opinión personal, yo diría hay que vacunarnos, la herramienta está, aprovechémosla. Cualquiera de las vacunas disponibles en este momento cubre el requerimiento de la OMS, de una cobertura mínima del 60%, todas, cualquiera. Entonces, vacúnate con la vacuna que tengas disponible en este momento. Llegará un momento, a lo mejor en 2 o 3 años, donde yo pueda escoger la vacuna que quiero y la pueda comprar, como ocurre con otras vacunas que están disponibles comercialmente, pero no llegamos todavía a ese momento. Vamos ahora a oportunidad de llegar. Y las medidas inespecíficas, las que ya comentamos, cubrebocas, medida primordial, higiene de manos, distanciamiento social y ventilación. Esa medida vamos a agregarla. Ok, la pregunta que todo mundo se hace, tengo un esquema de 2 vacunas y ahora me ofrecen una tercera vacuna, pero no es la que me pusieron al principio. Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Qué piensa el médico principalmente en infectología? ¿Cómo se ve eso? Normalmente los protocolos de investigación no se hicieron pensando en intercambiarse las vacunas.
se hizo un protocolo de cada vacuna. Luego se hicieron algunos estudios para ver la intercambiabilidad de algunas vacunas como Pfizer y Moderna, pero no fueron planeados, sino que se dio y luego lo estudiaron. Pero lo que nos dice la experiencia con el resto de las vacunas y que ya está ocurriendo es que vamos a la intercambiabilidad. Es decir, yo me aplico una vacuna y a lo mejor el siguiente esquema del siguiente año, que todavía no sé si es cada año y medio, cada 2, etcétera, va a ser otra vacuna, como actualmente pasa con los niños con rotavirus, con neumococo, con virus de papiloma, que hay varias vacunas y que a lo mejor puede ser que tengas un esquema con diferentes dosis. No estaba planeado así desde un principio, no estaba planeado, pero si me preguntas en este momento, tienes 2 dosis de Pfizer y el refuerzo es de Moderna, aplícatelo. Tienes 2 dosis de Pfizer y el refuerzo es de AstraZeneca, aplícatelo. Tienes 2 dosis de Pfizer y el refuerzo es de CanSino, aplícatelo. Aplícatelo. No dejes pasar la oportunidad. En algún momento vas a tener oportunidad de elegir, pero ahorita no dejes pasar la oportunidad porque tenemos una nueva variante que está llegando y que ya estamos observando los datos de que se está manifestando de una manera más grave en personas no vacunadas. En la gente no vacunada es la que trae problemas. Adriana Jiménez, gracias y un saludo a la doctora por sus valiosas aportaciones. Te mando a saludar. Muchas gracias. Sí, esto es algo que la gente debe de entender. La vacuna es buena. Si nosotros pusiéramos a ver por qué es la frecuencia de la vacunación, por qué una me la aplico ahorita y la otra debe tener cierta capacidad, y luego una tercera dosis, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Claro. ¿Por qué es esa vacunación así? Miren, en un principio hubo algunas vacunas de cierta compañía o de cierto nombre o cierta marca que dijeron una dosis y luego la segunda en 28 días. Y luego había algunas que era una sola dosis, como Janssen y CanSino, que era una sola dosis. Después, en el transcurso del tiempo, aprendimos que los anticuerpos disminuían gradualmente y que más o menos entre los 6 y los 9 meses necesitábamos un refuerzo de ambas, las de una dosis y las de 2 dosis. Entonces, las de 2 dosis requerían una tercera dosis alrededor de los 9 meses, que era Pfizer, AstraZeneca, y las de una dosis requerían un refuerzo entre los 6 y los 9 meses, Janssen y CanSino. Y por eso se tuvo que generar una dosis extra. Acordémonos que al principio decíamos vacunas de 2 dosis o de una dosis. Ahora sería de 3 o de 2. Sí, ¿por qué? Porque la curva de anticuerpos que presenta el organismo se vuelve a elevar y Exacto. empieza a haber muchos más anticuerpos que las primeras 2 dosis, porque ya el cuerpo reconoce cómo formar estos anticuerpos, y con esta tercera vacuna se supone, o la segunda dosis de una sola aplicación, empieza a haber una mayor protección hacia la posibilidad de enfermarse o de adquirir esta enfermedad. Y lo hace más rápido. La memoria y el sistema inmune son increíbles. Tiene una interacción con un antígeno y forma anticuerpos. Más o menos alrededor de las 2 o 3 semanas. La respuesta de ninguna vacuna es inmediata. Todas van a tardar alrededor de 2 semanas. Y luego esa respuesta puede disminuir, pero al momento de tú poner un refuerzo, eso es para todas las vacunas, hay una elevación de anticuerpos mucha más rápida porque nuestro sistema inmune tiene memoria. Vamos a decir un esquema así, supuesto. La primera dosis me hizo que me subieran 5,000. Las 3 semanas me sube a 10, 15,000. Y ahí se quedan y van bajando. Me pego una tercera dosis y me puede subir hasta 60, 70 o 100,000 respuestas de defensa, ¿no? Así es. Vamos a manejar cifras que son, obviamente, no son reales, pero para que se den una idea de la magnitud, es correcto. Es una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva. Y aquí vamos a otro punto, porque la gente decía, es que ya se me pasó la vacuna. Sí, es que ya me tocaba, iba una semana. No se preocupen.
nuestro sistema inmune tiene una memoria tan increíble que al momento de entrar el antígeno en interacción con tu sistema, va a despertar una respuesta inmune. Y es lo que se espera, despertar una respuesta inmune. 2 pacientes muy susceptibles, niños y embarazadas. Uh-huh. ¿Cómo se va a ver ahí? Grupos vulnerables, que fueron grupos vulnerables, y se tuvo que crear un espacio de vacunación para embarazadas, o sea, una agenda para vacunación de embarazadas, porque empezamos a ver efectivamente que fue un grupo vulnerable y tuvimos un incremento en las muertes maternas. Pero nos regresamos nuevamente a la prevención. Si tú estás embarazada en este momento y estamos en pandemia, por favor, cuídate muchísimo, evita lugares concurridos, vacúnate y lleva a cabo todas las medidas de prevención. Sí, porque la mujer debe de entender que cuando ella esté embarazada, su sistema inmune tiene que disminuir un poco, porque el traer un producto es un aloinjerto. ¿Qué es un aloinjerto? Es como si a mí me pusieran un riñón donado. Yo debo estar teniendo medicamentos para disminuir mi respuesta inmune. El cuerpo de la mujer en ese momento disminuye su inmunidad para tener el bebé. Y esto hace, en cierta forma, que pudiera tener susceptibilidad a infectarse más rápido, ¿no? Y tener más consecuencias. Blanca Rodríguez, gracias por compartir tan importante información. Gracias a usted, Blanquita. Respecto a tratamientos, todo el mundo habla de tratamientos y que toma esto y que hace esto. ¿Qué guía tendríamos que seguir? Ahorita hay una guía, digamos, muy básica. Hay que dividir el paciente ambulatorio y el paciente hospitalizado. El ambulatorio vamos a vigilarte y estás revisando tus síntomas. En general, ¿cuáles son los síntomas de un paciente ambulatorio? Habitualmente son ataque al estado general, puede haber fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero esto se puede manejar perfectamente en casa con un analgésico. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa si el paciente empieza a tener datos de inflamación o de dificultad respiratoria? Esto es hospital. Y el manejo en hospital es diferente. En el hospital hay un manejo que se basa en antiinflamatorios, como esteroides, que eso fue un artículo que se publicó en el 2020, donde tenían una reducción del 30% en la mortalidad. El oxígeno y poner medicamentos para la coagulación, porque sabemos que el virus no solamente te causa un daño respiratorio, sino que te causa un daño a nivel metabólico y te afecta la coagulación. Te forma trombos el virus. Entonces ponemos esa triada: oxígeno, esteroides y anticoagulantes. Y con eso entra el paciente. Luego se agregaron otros medicamentos inmunomoduladores y se agregaron medicamentos antivirales también. Y hay investigación en este momento y protocolos que se están desarrollando. Les digo que ahorita es una generación de conocimiento. Hagan de cuenta que es una olla burbujeante y el conocimiento está ahí, se está generando conocimiento nuevo que nos va a servir para el tratamiento de futuros pacientes. Hablamos de COVID, pero recordemos que estamos en épocas y estados de nuestro ciclo del universo. Entonces cambian las estaciones y en esta estación se presenta la influenza. Uh-huh. ¿Cómo hacer para reconocer influenza de COVID? A veces no se reconoce. A veces no se reconoce y lo reconocemos hasta que tenemos una prueba. Por eso es muy importante vacunarte contra influenza una vez que se llegue la temporada, que en México es a partir de octubre que tenemos disponible la vacuna. Hay que hacerlo, sobre todo en este momento. Fíjense que el año pasado, que creo que la gente estaba a lo mejor más preocupada, y en este año como que ya nos acostumbramos un poco, no tuvimos influenza, prácticamente, uno que otro caso. No tuvimos influenza porque nos cuidábamos muchísimo y todos se vacunaron. A diferencia de los años previos, donde de pronto nos quedó vacuna, aquí todos vacunados para influenza, no tuvimos influenza. En este año tuvimos influenza, no como otros años, pero sí tuvimos más que el año pasado. Sí, yo tuve una paciente que traía molestias y, bueno, pues hazte pruebas, salió un COVID negativo y luego se hizo una prueba de influenza y la prueba de influenza salió positiva. Así es. Por eso preguntaba, hay que hacer la prueba. Hay que hacer la prueba porque es difícil
de distinguir clínicamente. Por frecuencia, aunque son difíciles de distinguir, por frecuencia, si en este momento tienes datos respiratorios, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta y fiebre, yo pensaría en ese momento es COVID, pero hago la prueba de influenza. Sí, tenemos que pensar que debemos de ver y verificar que no vaya a ser una influenza porque dista mucho el tratamiento. Simplemente hay tratamiento. Sí. Para influenza hay tratamiento específico, oseltamivir, que tiene un efecto espectacular en la respuesta de la influenza. A las 24 horas estás afebril. Qué bien. Talento humano, saludos cordiales a la doctora Amalia Becerra. Muchas gracias por el haberle invitado. Gracias a ti, talento humano. Heidex Halax, excelente información. Qué bueno que estás escuchando esto. Futuro. ¿Qué nos queda de futuro para esta sociedad, para esta enfermedad, para nosotros como participantes, familiares, sociedad, trabajo? ¿Qué vamos a tener? Sí, tenemos que esperar la dictaminación o determinación de la OMS de decir se acabó la pandemia. Porque yo he leído comentarios, es que esto ya es una gripa, ya vamos a vivir con él. Sí, pero no se ha terminado. La OMS tiene que hacer una declaración de que ya no hay pandemia. Así como hizo una declaración el 11 de marzo del 2020 que esto era una pandemia, de pasar de ser una emergencia sanitaria internacional, pasó a ser una pandemia el 11 de marzo del 2020. Así igual, en algún momento va a tener que haber una declaración de la pandemia ya acabó. Tenemos que esperar eso. Mientras tanto, tenemos que seguir las medidas de pandemia. Qué bueno que da esta recomendación, porque sí, de ser una emergencia sanitaria internacional en el mes de enero y febrero, pasa a ser una pandemia a partir del 11 de marzo, bien clasificado. Entonces todavía estamos en pandemia. La Organización Mundial de la Salud, que es la que nos dicta los procederes o las formas sanitarias, nos ha dicho que estamos en pandemia. Así es, y los países que están adheridos a la Organización Mundial de Salud, entre ellos México, seguimos esas indicaciones. Es importante, porque para tener un orden, si no cada quien haría lo que cree que está bien, y no habría un orden a nivel general de la población, de salud, etcétera. Sí, creo que son 186 países que están asociados a la Organización Mundial de la Salud y están todos bajo una misma guía, bajo una misma dirección y todos acatando lo que se está indicando para poder contrarrestar toda esta enfermedad que es el COVID-19. Así es, por eso es importante. Algunos dicen, es que, bueno, sí hay muchos casos, pero ya no se hospitalizan. Magnífico. Pero mientras haya muchos casos, vamos a seguir en pandemia. Y por mientras, ahorita los hospitales se están preparando. Los hospitales nos estamos preparando para un posible aumento de casos graves, porque nosotros tenemos que prepararnos con semanas, no podemos hacerlo al momento. Tenemos que estar preparando con semanas. Ahorita se están verificando equipos, verificando personal, verificando espacios, sanitizando, limpieza, etcétera, para poder recibir a los pacientes. Hay algunos que nunca lo hemos dejado de hacer, pero hay otros que se reconvirtieron totalmente y hay que regresar, preparándonos para un probable incremento de casos de pacientes graves. Para irnos, un último comentario para toda esta gente que nos está escuchando. Bueno, yo creo que el comentario más importante es, la pandemia no ha terminado, pero ha cambiado. Ya no somos los mismos. Hemos aprendido en el transcurso del camino. Hoy tenemos en nuestro arsenal, tenemos armas importantes como los tratamientos, que si bien están los tratamientos específicos que acaban algunos de salir al mercado, todavía llegando lento, pero tenemos las vacunas. Entonces, la pandemia sigue, pero nosotros ya no somos los mismos, ni las herramientas que tenemos son las mismas, son mejores. De tal manera que el resultado tendrá que ser mejor. Tenemos que ser optimistas. El resultado va a ser mejor porque hoy somos diferentes. Así es. Nos ha hecho cambiar. Hemos cambiado nuestra vida. Recuerden que hace un año y medio, decíamos que habíamos trasladado la oficina a la casa
la escuela a la casa, que teníamos al maestro dentro de la recámara, al jefe de la oficina estaba en nuestra sala, la maestra estaba en la cocina dando clases, ¿sí? Y todo era una situación distinta. Las redes sociales crecieron, las computadoras se acabaron, los teléfonos aumentaron su red, empezamos a ver un sinfín de motocicletas por la calle para que hubiera comercio de los alimentos, de productos. El cartón disminuyó y hubo una escasez de cartón. ¿Por qué? Porque las transportaciones de todas las mercancías que se estaban comprando y que se estaban trasladando de un lado al otro, pues tenían que ser empacadas. Hubo un crecimiento en esa área, pero nos acostumbramos a esto. Tenemos que acostumbrarnos a seguirnos cuidando, a usar nuestro cubrebocas, asear nuestras manos, tener una distancia adecuada. Y ahora la doctora Amalia nos dice ventilación. Vamos a tener que meter abanicos en nuestras oficinas hacia el techo para empezar a estar ventilando todo, abrir puertas y tener todas estas áreas bien ventiladas para evitar un contagio. Doctora Amalia, muchísimas gracias por haber dado estas recomendaciones, esta plática tan importante, que espero yo que si ustedes están con nosotros la compartan. Recuerda que este programa está en YouTube hoy en la tarde, y los que lo puedan ver en Facebook también lo pueden compartir. Búscame como Doctor Córdoba Entre Amigos en YouTube, y para que nos des un like, te suscribas y te estén apareciendo nuestras campanitas. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, Alex Rivera en el control, mi amigo el tremendísimo Leo ayudándonos con las cámaras. Doctora Amalia, muchas gracias. Gracias por la invitación, un honor. Al contrario, gracias. Yo me siento muy honrado por haberla tenido aquí, y nos vemos aquí en un próximo programa la semana que entra. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.